Juan capítulo 10, por favor. Juan capítulo 10, los que han estado con nosotros ya saben que ahí vamos a estar. Creo que aquí vamos a estar una semana más y después vamos a seguir nuestra serie de la vida de Jesucristo, pero ahora en el libro de Mateo. Si a alguien le falta Biblia, el hermano Juan Carlos tiene para distribuir. ¿No? Juan capítulo 10, en un momento vamos a empezar en el versículo 17 y vamos a leer hasta el versículo 30. Todos evaluamos a distintas personas para decir si vamos a confiar en ellos o no. Evaluamos a los políticos para ver si son sinceros, si son honestos, si merecen nuestro voto. Permiso mientras pongo el celular en silencio. Evaluamos a los maestros que queremos contratar para la casa para ver si son fiables, si son capaces, si no nos van a estafar y robar. Evaluamos al jefe del trabajo para ver si podemos confiarlo, si merece ser obedecido. Evaluamos a un vecino para ver si sería un buen amigo, si sería un buen aliado, alguien en quien podemos confiar o alguien con quien vamos a chocarnos. Pero ¿cómo evaluamos a todas estas personas? Y la respuesta es de distintas formas. A veces los evaluamos por su vestimenta, ¿verdad? Si se visten bien, parece que podemos confiarlos, pero si se visten demasiado bien, no, hay que tenerle desconfianza, porque ¿quién se viste tan limpio, tan así? A veces los juzgamos, los evaluamos a base de su forma de hablar. ¿Verdad? Bueno, habla como gringo, ¿cómo puedo confiar en su forma de hablar? A veces evaluamos a las personas por su apariencia, su figura, su cara, ¿verdad? Si alguien tal vez es muy sobrepeso, decimos, no, ese ha de ser flojo. No estoy hablando de nada. Evaluamos a los tatuajes, mire los tatuajes que tiene, él ha vivido de otra forma de vida. No, jamás le voy a confiar. De alguna forma u otra, todos estamos evaluando a otras personas. A veces evaluamos a otras personas a base de su comportamiento, cómo veo que se portan, cómo es que caminan, cómo tratan a los perros. Y a veces los evaluamos por lo que otros nos han contado acerca de ellos. Algunos de esos aspectos son más importantes y otros de menor importancia para cada uno, pero siempre estamos evaluando mucha información para llegar a una determinación acerca de otra persona. En nuestro texto hoy volvemos a ver el tema de que los judíos precisamente estaban en el proceso de evaluar a Jesús. Tenían que decidir si Jesús era el verdadero o no. Tenían que decidir llegar a una determinación para ellos mismos si iban a confiar en Jesús o no. Están evaluando a Jesús y mientras lo evalúan, Jesús les explica cómo es que deberían evaluarlo. En vez de juzgarlo a base de lo que han escuchado de otras personas, deberían ir a Él, a la fuente. En vez de evaluarlo a base de lo que algunos líderes religiosos les cuentan del Antiguo Testamento, deberían ir al Antiguo Testamento, a la fuente. En vez de evaluarlo por cosas y formas que no son muy fiables, deberían ir a la fuente. Y hoy quiero hablarle de nuestro texto precisamente acerca de la evidencia de la verdad. Juan capítulo 10, voy a empezar en el versículo 17 y voy a leer hasta el 30, acompáñenme con los ojos mientras lo leo yo. Juan 10, 17, la Biblia dice, Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Un tema que vimos la semana pasada, el buen pastor su vida da por sus ovejas. Nadie me la quita, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y volvió a haber disensión entre los judíos por esas palabras. Y muchos de ellos decían, demonio tiene y está fuera de sí, ¿por qué le oís? Otros decían, estas palabras no son de endemoniado. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? Y en esos días se celebraba en Jerusalén la fiesta de la dedicación y era invierno. Y Jesús andaba en el templo por el pórtico de Salomón. Y le rodearon los judíos y le dijeron, ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Jesús les respondió, os lo he dicho y no creéis. Las obras que yo hago en nombre de mi Padre
ellas dan testimonio de mí, pero vosotros no creéis porque no sois de mis ovejas como os he dicho. Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y mi Padre uno somos. Oremos. Señor Padre, gracias por tu palabra. Gracias por el privilegio que es poder tenerla en nuestras manos y poder leerla, estudiarla, compartirla. Pero Señor, sin tu ayuda nunca podremos realmente entenderla. Yo le pido que usted obre en medio de nosotros, de cada uno de nosotros. Enséñanos tu verdad. Tal vez hay algo distinto que usted quiere enseñar a cada uno de nosotros, pero Señor, por medio de tu palabra, por medio de tu Espíritu, creemos, confiamos que usted nos va a hablar en este momento. Háblanos, cámbianos, ayúdanos a estar sometidos a tu verdad. En el nombre de Jesús se lo pedimos. Amén. Versículos 17 y 18 son efectivamente una continuación o una conclusión del discurso que Jesús había dado acerca del buen pastor. Parece que entre versículos 21 y 22 hay un lapso de unos 3 meses. La escena ahora es muy distinta, pero incluía versículos 17 y 18 ahora porque Jesús estaba destacando en ese momento, tal como en el resto del pasaje que leímos, que Él es el único, es el verdadero, como vuelve a destacar en el resto del capítulo. Pero no tienes que confiar en mi palabra. No tienes que confiar en la palabra de Jesús, aunque la palabra de Jesús sí es confiable. Hay mucha evidencia de la verdad y Dios te invita a examinarla ahora. ¿Cómo sabemos que Jesús es el único camino al cielo? Bueno, creo que alguien que ha venido a la iglesia diría, porque la Biblia lo dice. Los que han venido últimamente como visita y recibieron los tazones más nuevos porque el diseño antiguo tenía otro versículo, saben, Juan 14:6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Así que la Biblia dice, por eso lo sé. Pero eso basta. ¿Basta con que la Biblia dice que Jesús es el único camino al cielo? Es una pregunta honesta, una pregunta que yo no puedo contestar por usted, una pregunta que solamente usted puede contestar. Justo la semana pasada estaba hablando con alguien y él me compartió acerca de una visión que había escuchado que alguien tenía, de que supuestamente esta persona había ascendido al cielo y luego regresó aquí a la tierra para poder contarnos cómo es el cielo. Y compartió muchas maravillas que a él le habían convencido que esta visión es verdad. Y le empecé a compartir de la Biblia, que lo que Dios quiere revelarnos ya lo reveló aquí en la palabra de Dios. No necesitamos una visión, no necesitamos un sueño para saber cómo es el cielo. Podemos estudiar la Biblia y podemos entender cómo es el cielo. Y la realidad es que las películas que se han hecho a base de esa visión, el libro que se ha escrito a base de esa visión, agregan cosas que no encontramos en la Biblia. Por lo tanto, yo le dije, no lo voy a confiar en la Biblia. Y él me preguntó, ¿pero podemos confiar en la Biblia? Es una buena pregunta. ¿Podemos confiarla o no? Y no antes de que digas, claro, podemos confiar en la Biblia. ¿Por qué? Antes hablé de cómo evaluamos a las personas, pero ¿cómo evaluamos a la Biblia? ¿La creemos simplemente porque nuestros padres y el pastor y todos los hermanos aquí dicen, amén, cree la Biblia? Es tal vez un motivo para creerla, pero hay mejores motivos para creer la Biblia. Hay mejores motivos para saber que Jesús es el único camino al cielo. Y vamos a tomar un momento para estudiar, evaluar, examinar la realidad que Jesús presenta. Veo 5 evidencias aquí de la verdad. Y la primera la encontramos en versículos 17 y 18. Y es precisamente su acatamiento. Son palabras, una palabra que yo no ocupo. Quiere decir su obediencia al Padre. Quiero destacar, bueno, todos los puntos van a empezar con la letra A. Por eso una palabra que yo no ocupo. Acatamiento, su obediencia al Padre. Jesús dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Honestamente, esa primera frase me da pausa, me deja un poco confundido. Por eso me ama el Padre. Entendamos primero que Dios el Padre ama a Jesús porque es Jesús. Es su Hijo unigénito, como la Biblia dice en Juan 3:16.
Eso simplemente quiere decir, al decir que es el Hijo unigénito, simplemente quiere decir que aunque tú y yo podemos ser hijos de Dios también, nunca seremos hijos de Dios de la misma forma que Jesús es hijo de Dios. La Biblia dice en el Nuevo Testamento que somos coherederos de Cristo, y es cierto, podemos ser coherederos de Cristo, hijos de Dios, tal como Jesús en ese sentido, pero a la vez hay diferencias entre Jesús y nosotros. Pese a que algunas religiones, como los mormones, dicen que todos somos hijos de Dios, igual que Jesús, y si nos esforzamos podemos llegar a ser igual que Jesús. Pura mentira que no vas a encontrar en la Biblia. ¿Por qué? Porque nosotros, los hijos de Dios hoy día, los que hoy aquí están en este lugar, que somos hijos de Dios, fuimos adoptados a la familia de Dios. Antes de ser adoptados a la familia de Dios, la Biblia dice que éramos hijos del diablo. Jesús nunca jamás fue hijo del diablo. Por lo tanto, hay una gran diferencia entre Él y nosotros. Él siempre, solamente, únicamente ha sido hijo de Dios. También entendemos la relación de un padre y un hijo. Humanamente, el padre siempre existía antes del hijo. Hay unos 27 años en los que yo existí, pero mi primer hija no existía. Y hay unos 31 años en los cuales mi papá existió, pero su hijo no existía. Entendemos que el Padre existía antes del Hijo. No es así con Jesús. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios, y este Verbo sabemos que es Jesús. La Biblia nos dice en Juan capítulo 1. No hay ningún momento cuando Dios existió, pero Jesús no existió. Por lo tanto, cuando hablamos de la relación que Jesús tiene con su Padre, es algo parecido a, pero a la vez muy distinto a, la relación que nosotros tenemos con nuestros padres. Volviendo al tema, claro que Dios ama a Jesús porque es su Hijo. Un padre naturalmente ama a su Hijo, pero un padre naturalmente ama aún más a un hijo obediente, un hijo quien obedece, especialmente si esa obediencia viene a gran precio. Y creo que eso es lo que Jesús está destacando. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Dios me ama porque soy su hijo, pero me ama aún más porque soy obediente a Él. Y en ese dicho empieza una acusación contra los mismos judíos. Si ustedes se sometieran a su palabra, también podrían ser hijo del Padre. Si ustedes creyeran en mí, también podrían tener esta relación que cada uno puede tener con Él. Observa antes de seguir, observa que Jesús puso su vida de su propia voluntad. Yo pongo mi vida. El Padre entregó el Hijo al mundo para morir en la cruz. Juan 3:19, porque de tal manera amó Dios, 16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. El Padre dio a Jesús, pero Jesús también se entregó voluntariamente para morir en nuestro lugar. Sería parecido a que si yo dijera que necesitamos un voluntario para ayudar a descargar ladrillo. Y el hermano Juan Carlos dice, Nelson puede, tiene vacaciones, pero luego dice, pero solo si tú quieres, Nelson. ¿Verdad? Juan Carlos, el papá, dice, mire, mi hijo puede, yo le ofrezco, pero él también tiene que estar disponible, él también tiene que querer hacerlo. Y Jesús, la Biblia está claro, quiere hacerlo, quería hacerlo. Nadie le quitó la vida, ni los judíos le quitaron la vida, ni Dios el Padre le quitó la vida. Él mismo se ofreció para morir en tu lugar. Busque conmigo, si quiere pon un dedo aquí en Juan 10, vamos a buscar varios capítulos en Juan 18. Juan 18, del 5 al 6. Aquí estamos en el momento cuando Judas traiciona a Jesús. Juan capítulo 18, versículo 5, la Biblia dice, le respondieron, versículo 4, Jesús pregunta, ¿quién buscáis? Versículo 5, le respondieron a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo, yo soy. Y Judas, el que le entregaba, también estaba con ellos, y cuando él les dijo, yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Jesús estaba diciendo, mire, ¿quieren tomarme? Aquí estoy. Yo podría haberme escondido. Me buscaron en otras ocasiones y no les permití porque no era el momento, pero ahora aquí vengo voluntariamente para entregarme. El siguiente capítulo 19, versículo 11. La Biblia dice, entonces Jesús dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. Si no me equivoco ahora, Pedro había cortado la oreja de un siervo del sumo sacerdote en versículo 10. Mete tu espada en la vaina, la copa que mi Padre me ha dado, ¿no la he de beber?
Entonces la compañía y el tribuno y alguaciles de los judíos prendieron a Jesús y le ataron. Mire, vuelve a poner tu espada en su lugar. ¿Por qué? Porque no vamos a resistir esto. Voy a someterme a lo que Dios quiere para mi vida en este momento. También en Mateo 26, no lo tiene que buscar, pero 53 y 54, Jesús otra vez cuando vinieron para tomarlo preso, otra vez cuando Pedro le cortó la oreja, dice: ¿piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y Él me daría más de 12 legiones de ángeles? Mire, si yo quiero, yo puedo llamar y del cielo vendrán ángeles para librarme de esto. Yo no tengo que pasar por esto, pero quiero pasar por esto. El siguiente versículo: pero entonces, ¿cómo se cumplirán las escrituras de que es necesario que así se haga? Puedo cambiar un poco, pero las palabras sin cambiar el sentido de lo que Jesús dijo ahí. Yo puedo escaparme de esto, pero si yo me escapo de esto, ¿cómo irían al cielo? ¿Cómo podría un alma ser salvo? ¿Cómo podría yo ser el intercesor? ¿Cómo podría yo ser el sumo sacerdote? ¿Cómo podría yo ser la propiciación por los pecados del mundo? Nadie le quitó la vida. Tampoco murió como una vaca que no quería morir. No murió como un soldado tampoco quien se arriesga, pero espera no tener que morir. Murió voluntariamente. Dicho de otra forma, murió porque quería morir en tu lugar. La Biblia nos dice en Filipenses capítulo 2, versículo 5: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no tuvo por usurpación el ser igual a Dios, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y hallado en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. Nadie le humilló, Él se humilló a sí mismo. Antes dijo, se despojó a sí mismo. Nadie lo despojó, nadie lo humilló, nadie le quitó su deidad. Él mismo se lo ofreció, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Luego dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Creo que esos versículos del 9 al 11 tienen mucho que ver con este versículo que leemos en Juan 10, 17. Por eso me ama el Padre, porque doy mi vida, pongo mi vida para volverla a tomar. Yo voy a ser obediente a la cruz y Dios me va a exaltar para que a mi nombre se doble toda rodilla. Jesús nunca dijo: ustedes me van a adorar, porque no quería exaltarse en ese sentido. Pero el Espíritu Santo, por mano de Pablo ahí en Filipenses, nos declaró esta verdad. Toda rodilla un día, tarde o temprano, va a confesar que Jesucristo es el Señor. Amén. Dios le dio el poder o la autoridad para entregar su vida y para volverla a tomar. Pero entiendo que también le dio autoridad para no poder poner su vida si así lo quisiera. Pero como la voluntad divina del Padre está completamente de acuerdo con la voluntad divina del Hijo, desearon la misma cosa, nunca hubo ningún conflicto ahí. Desearon la salvación de la humanidad. La Biblia nos dice en Tito 2:14, quien se dio a sí mismo, otra vez, se ofreció, se entregó a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo peculiar, celoso de buenas obras. Y en 1 de Timoteo 2, versículos 3 y 4 leemos: porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto fue la voluntad del Padre, esto fue la voluntad del Hijo. Claro que Dios entregó a Jesús, pero Jesús también se entregó para nosotros. Vemos que Jesús es el verdadero a causa de su acatamiento, su obediencia. Pero también sabemos que Jesús es el verdadero a causa de sus anuncios, sus dichos. En versículos 24 y 25, estamos saltando una porción que vamos a estudiar la semana que viene. No diga que lo vamos a ignorar, pero vamos a verlo con otro enfoque la semana que viene. En versículos 24 y 25, sabemos que Jesús es el verdadero a causa de sus anuncios o sus dichos. La Biblia dice otra vez: y le rodearon los judíos y le dijeron: ¿hasta cuándo nos has de turbar el alma? Si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. Es como mis hijos cuando les digo que hay una sorpresa. Todo el rato están preguntando: papi, ¿cuál es la sorpresa? Si te dijera ya no sería sorpresa.
De hecho, ayer me acordé que mi hermano envió algunos regalos para los niños y todavía no los he entregado. Así que dije a Google, que básicamente es el celular, que me recuerde hoy, creo a las 2 de la tarde, le dije que me recordara que hay regalos que debo entregar a los niños. Y al tiro los niños, ¿pero cuál regalo? ¿Qué es el regalo? Mañana vas a saber. Pero dime, y esta mañana, sin que yo dijera nada, dime, ¿cuál es el regalo? En este caso Jesús responde, versículo 25, os lo he dicho y no creéis. Ya les dije, pero no creyeron. Jesús, al parecer, la respuesta nunca responde directamente. ¿Eres tú el Cristo? Dínoslo abiertamente. Es una pregunta sencilla que demanda un sí o un no. Los abogados son expertos en evitar la respuesta directa. Los políticos son expertos en evitar la respuesta directa. Yo vi un debate entre Kast y Boric. Y claro, Kast hizo algunas preguntas a Boric y Boric no respondió. Cambió el tema, habló de otra cosa y luego hizo una pregunta a Kast y Kast tampoco respondió. ¿Por qué? Porque yo sabía la respuesta no era agradable, así que no respondieron. En este caso, Jesús no responde con un sí o un no, porque no es el momento para dar un sí o un no. Si dijera que no es el Cristo, el Mesías, sería una mentira, así que al tiro podemos descartar esa respuesta. Pero si dijera sí, yo soy el Cristo, entonces sería llevado preso por querer usurpar la autoridad de César. Ellos entendían que el Cristo debería ser el Redentor físico. Era un mal entendimiento o un entendimiento un poco confundido, porque Cristo es el Redentor físico. Vendrá un día como Redentor físico, pero en ese momento no vino como el Redentor físico, vino como el Redentor espiritual. Sin embargo, si Él se hubiese declarado como el Cristo, los líderes de los judíos estaban dispuestos, estaban preparados para llevarlo preso ante César y decir, este merece morir porque quiere usurpar tu autoridad, quiere empezar una rebelión. De hecho, acusarían a los cristianos por siglos de esa misma idea de que querían empezar una revolución contra la autoridad romana o la autoridad política de cualquier tierra. Así que él no podía decir que sí. De hecho, cuando estudio la Biblia encuentro que solamente hay una vez cuando Jesús dice yo soy el Cristo. Y es precisamente antes de ir a la cruz. En Marcos 14, 61 la Biblia dice, mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesús le dijo, yo soy. Dijo, claro, yo soy el Cristo, pero también dijo, yo soy. Y algo que estudiamos creo en este capítulo, en Juan 10, yo soy el que soy, del Éxodo, cuando Dios habló con Moisés, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? Aquí está todo lo que necesitamos para condenarlo. Jesús en ese momento dijo, sí, yo soy el Cristo, porque estaba listo para ir a la cruz. En este momento, en Juan 10, no era el momento preciso, por lo tanto, evita una respuesta directa. Sin embargo, aclara en versículo 25 de Juan 10, os lo he dicho. ¿Por qué me preguntan? Ya les dije y no me creen. Mis hijos, otra vez, son buenos para las ilustraciones del púlpito. Se portan igual. Cuando hacen una pregunta, se lo contesto y vuelven a hacer la misma pregunta. A veces lo hacen porque no entendieron la respuesta. Y a veces yo hablo de una forma ambigua a propósito. Tal vez me preguntan, ¿cuándo vamos a ir al parque? Después. Porque yo no sé el momento preciso. Ahora estoy ocupado con mi cosa, así que después vamos a ir al parque. Pero como no entendieron la respuesta, insisten, papá, ¿cuándo vamos a ir al parque? En un rato más. Papá, ¿cuándo vamos a ir al parque? En este momento no. Evito la respuesta, una respuesta directa, porque yo no sé cuándo será. Yo no sé. Entonces siguen insistiendo, siguen haciendo la misma pregunta. Pero a veces siguen con la misma pregunta porque no les gustó la respuesta. Ocurre muchas veces que a los niños les cuesta comer el almuerzo. Gracias a Dios no son los 4 el mismo día, pero con 4 casi siempre es 1 al día que le cuesta comer el almuerzo y le decimos, mire, si no terminas, no vas a comer postre. Y sigue costando
o sea, siguen no comiendo el almuerzo y luego ponemos un tiempo, un reloj. Tienen 10 minutos para terminar y en 10 minutos vamos a guardar la comida. Los que terminaron van a recibir postre y los que no, no. Así que pasan los 10 minutos y hay una hija en particular que todavía no come su comida, pero hay que cumplir con la palabra. Guardamos la comida, servimos postre a los demás y ella pregunta, ¿puedo comer postre? No, lo siento, hija. No puedes comer postre porque no terminaste el almuerzo. Pero quiero comer postre, papi. Por favor, ¿puedo comer postre? No, no puedes comer postre. Y sigue haciendo la pregunta hasta que por fin tenemos que amenazarla con alguna cosa. Sigue haciendo la pregunta porque no le gustó la respuesta. Y a veces siguen preguntando porque no creen la respuesta. Siempre cuando digo, bueno, chao mi amor, tengo que irme, me preguntan, por lo menos una hija, me pregunta, papi, ¿a dónde vas? Quiere saber todo, ¿a dónde vas? Y un día dije, voy a ir a comprar. ¿Qué vas a comprar? Y dije, una motocicleta. Y dijo, no vas a comprar motocicleta. Sí, iba a comprar un scooter que ahora tengo. Pero ella no creía la respuesta. Cuando vio el scooter ahí sí creyó. Pero siguió preguntando, de verdad papi, ¿qué vas a comprar? ¿Qué vas a comprar? Porque no creyó la respuesta. Y a veces siguen haciendo la misma pregunta simplemente porque quieren persistir en preguntar. Como un hijo que tengo que dice, papá, ¿cuándo vamos a andar en auto de carreras? De hecho, si él se baja y dice, papá, lo más probable es que va a preguntar ¿cuándo vamos a ir en auto de carreras? Él quiere ir en auto de carreras. Pero a veces, ¿verdad? Siguen haciendo la pregunta porque no entendieron la respuesta, porque no les gustó la respuesta o porque no creen en la respuesta. Creo que este ejemplo no es como ninguno de los anteriores. Ellos ya habían preguntado a Jesús si era el Cristo en Mateo 11:3, en Juan 8:25 y Juan 8:53. Lo volverán a preguntar en Lucas 22. Un poco antes de crucificarlo, pero tampoco en ese momento aceptarían la respuesta de Jesús. Ellos entendieron perfectamente lo que dijo, porque se lo había dicho en lenguaje común. No había por qué decir que ellos no entendían la respuesta. Podríamos decir que no les gustó la respuesta, pero no en el sentido de que no le haya gustado la respuesta que di a mi hija cuando pedía postre sin haber terminado la comida. Ella entendía la respuesta, reconoció que era la justa y la correcta, pero quería ver si podía manipular una alternativa. Los judíos, en cambio, no reconocieron que la respuesta de Jesús fuese justa. No les gustó en el sentido de que creían que era imposible que Jesús fuese el Cristo. Algo parecido a que si yo hubiera dicho a mi hija que no podría comer postre porque no quedaba postre, cuando ella recién había visto en el refrigerador que ahí hay postre. Ella no hubiese creído la respuesta porque no hubiese creído que era la correcta, no era justa. Pero tampoco no era porque no creían la respuesta en el sentido de que mi hija no creía mi respuesta del scooter. Ella creía que yo no era sincero, mientras que los judíos yo creo que sabían que Jesús era sincero. Y por eso tomaron piedras para apedrearlo en el versículo 31. Ellos no creyeron a Jesús. No creyeron porque razonaron que lo que decía no podía ser cierto. Para algunos la declaración de Jesús era algo parecido a que si yo te dijera que mañana va a caer nieve aquí en San Pedro de la Paz. Me van a mirar como estás loco. Imposible que va a caer nieve. Y es precisamente lo que algunos opinaban. Demonio tiene. Está loco. No puede dar su vida y volverla a tomar. Era tal vez para ellos un evento, una posibilidad demasiado ridículo para ser real. Pero creo que para la mayoría era parecido a que si alguien dijera a mis hijos que sus padres murieron en un accidente vehicular. No te lo van a creer. ¿Mi papá y mi mamá murieron? No. ¿Por qué? Porque sería una realidad demasiado chocante para ser real. Demasiado trágico para ser real. Tal vez el chocante es este ejemplo. Tal vez, aunque no lo creo, era parecido a que si alguien te dijera que ganaste 1,000 millones de pesos por ser el cliente número tanto en un negocio. Era algo demasiado fantástico para ser real. No creo que ese haya sido el entendimiento de algunos de los judíos, aunque lo puede ser para muchas personas hoy día. ¿Qué? ¿No tengo que hacer nada para ir al cielo? ¿Simplemente tengo que creer en Jesús? No, estás loco. Es demasiado fantástico, demasiado bueno para ser real para algunos. Pero es la verdad. Para la mayoría, creo que la realidad de que Jesús es el Cristo era demasiado chocante para ser creíble.
Como que si alguien te dijera que tu esposa o tu esposo de 20, 30 años siempre era un agente reclutado por algún enemigo para seducirte y buscar información de ti. ¿Qué? ¿20, 30 años estaba viviendo una mentira con mi esposo o mi esposa? No, no te lo voy a creer, jamás te lo voy a creer. ¿Por qué? Porque es una verdad demasiado chocante para ser real. Jesús dijo que uno solamente tenía que creer en Él para tener una relación con Dios. También dijo que era el único camino al cielo. Así que únicamente podían tener una relación con Dios al creer en Él. ¿Verdad? Para ir al cielo, para tener una relación con Dios, solo tienes que creer en Jesús. Pero también, solo para tener una relación con Dios, tienes que creer en Jesús. Si explico la idea. Tienes que creer en Jesús y nada más, pero tienes que creer en Jesús y no hay otra alternativa. Y esto para los judíos era demasiado chocante. Eso quería decir que todos sus esfuerzos no servían de nada. Estaba hablando con alguien esta semana que me compartía cuando se dieron cuenta de la realidad de que solamente por la sangre de Jesús puedo ser salvo. Y luego dijeron, pero entonces, ¿por qué sacrificamos tanto en la iglesia? ¿Por qué hicimos todo lo que el pastor nos mandaba hacer? ¿Por qué hicimos el otro y el otro y el otro? Era una realidad chocante que efectivamente para los judíos quiere decir que toda su vida ha sido un engaño. Quiere decir que toda su religiosidad y sus sacrificios para ser buenas personas no valen para nada. Eso era demasiado chocante para ser creíble a su parecer. Lo que Jesús dijo a los judíos también lo ha dicho a nosotros. ¿Crees sus dichos? Son verdaderas, no hay otro camino al cielo. Si no lo reconoces ahora, si no lo crees ahora, lo reconocerás un día, pero entonces será demasiado tarde. Romanos 14, 11 y 12 dice, porque escrito está, vivo yo, dice el Señor, que ante mí toda rodilla se doblará y toda lengua confesará a Dios. De manera que cada uno de nosotros dará cuenta a Dios de sí. Vendrá el día en que tú reconoces que Jesús es el Salvador. Pero si no lo reconoces en esta vida, en este tiempo, en esta oportunidad que tienes, será demasiado tarde después de esta vida. Jesús es el verdadero a causa de su acatamiento, sus anuncios, pero también sus actividades o sus hechos en versículo 25. Jesús dijo, os lo he dicho, ahí están los anuncios y no creéis. Las obras, sus actividades que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Sus actividades apoyan o respaldan a sus anuncios. Sus hechos confirman sus dichos. Es cuando una hija mía dice, papá, ¿te puedo ganar en una carrera? Bueno, vamos a tomar una carrera y vamos a ver si los hechos confirman los dichos. Y hasta el momento no. Vendrá el día cuando capaz que sí, pero hasta el momento no. Una descripción primero de sus actividades o de sus hechos. Él no se refería, creo, con este dicho a su muerte en la cruz, porque eso todavía era futuro. No se refería a su resurrección, eso todavía era futuro. Él decía, lo que ya he hecho es suficiente para saber que yo soy el verdadero. Se refería más bien a los milagros, como dice en Juan 5:36, donde la Biblia dice, mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio que cumpliese, las mismas obras que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. Las obras, ¿quién más hizo las obras que Él hizo? Es un tema, vamos a estudiarlo la semana que viene, pero algunos de los judíos reconocían que sus obras dan testimonio de Él en versículo 21 de Juan 10. ¿Puede acaso el demonio abrir los ojos de los ciegos? No, mire lo que Jesús ha hecho. Tiene que ser el verdadero, decían. Así que Jesús se refería a los milagros que hizo, pero también menciona la autoridad de sus hechos. Dice, en nombre de mi Padre. ¿Jesús tenía su propia autoridad para hacer milagros? Es una buena pregunta. Y humanamente yo quiero decir que sí, porque Jesús es Dios y es el Todopoderoso. Pero bíblicamente, cada vez que Jesús se refiere a la autoridad para hacer lo que hace, señala al Padre. En Juan 5:19, por ejemplo, dice, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada de sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre. Porque todo lo que Él hace, eso también hace el Hijo igualmente. En Juan 5:30 dice, no puedo yo hacer nada de mí mismo, como oigo juzgo y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del Padre que me envió. Ahora, para entender lo que está sucediendo aquí,
Tenemos que entender que siendo Dios también, la voluntad del Padre y la voluntad del Hijo nunca se oponen. En otras palabras, la voluntad de Jesús es la voluntad de Dios y viceversa, la voluntad de Dios es la voluntad de Jesús. Pero creo que Jesús especialmente quería destacar que Él hacía estos milagros con la autoridad del mismo Dios a quien estos judíos profesaban creer y servir. Sin duda, reconocían que solo Dios tiene la autoridad o el poder para hacer estos milagros, como Nicodemo dijo en Juan 3:2. Este vino a Jesús de noche y dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios por maestro, pues nadie puede hacer los milagros que tú haces si no está Dios con él. Creo que Jesús, al destacar el nombre de mi Padre, estaba diciendo: mire, lo que yo hago, lo hago bajo la autorización del mismo Dios que ustedes profesan creer, pero me rechazan a mí. Por lo tanto, realmente no creen en el Dios a quien profesan creer. Sería parecido a que si los maestros están construyendo mi casa, yo llego un día y los digo que están instalando el piso equivocado. ¿Por qué instalaron ese piso? No, ese no era el otro piso. Y yo les sigo atacando con mi voz, les sigo insultando, espero que no, pero ¿verdad? Sigo enojado, molesto por lo que han hecho y luego dicen: pero es que tu esposa nos dijo que colocáramos ese piso. Ahí se acabó la conversación. Si mi esposa lo autorizó, nada más. Y los judíos aquí estaban peleando con Jesús, tal como yo tal vez pelear con los maestros, pero Jesús está diciendo: mire, lo que hago yo, lo hago con autorización de Dios. Y ahí debería terminar la conversación. Sin embargo, siguen rechazando a Jesús. No había otra explicación para los milagros que Jesús había hecho. Demuestran que Jesús es el verdadero. Sin embargo, ellos seguían rechazando a Jesús y rechazando a la verdad. Si tú me dices que tienes una enfermedad, y si tú le dices que ese médico es el mejor médico en todo el mundo para tratar con tu enfermedad, eso es bueno. Entonces sabes dónde está el remedio. Pero si tú nunca visitas a ese médico, si tú nunca haces caso a lo que ese médico quiere decir, realmente no crees que él es el mejor médico. O tal vez crees que es el mejor, pero no es suficiente bueno, ¿verdad? Pero ellos dicen creer en Dios, pero no hacen caso al Hijo de Dios, a Dios mismo. En versículo 37 y 38 Jesús afirma que sus actividades o las obras que ha hecho son un testimonio fuerte, clave incluso de que es el verdadero. Dice: si no hago las obras de mi Padre, no me creáis. Si yo no hiciera los milagros, tendrían buen motivo para no creerme. Pero si las hago, aunque a mí no me creáis, creed a las obras, para que conozcáis y creáis que el Padre está en mí y yo en Él. Aunque a mí me evalúan y dicen que soy falso, evalúa las obras que he hecho, porque así podrán saber que no soy falso, soy el verdadero y soy el único camino al cielo. Y ese es el propósito de sus hechos. En versículo 25, ellas dan testimonio de mí. Jesús no hizo milagros para que la gente se maravillara de Él. No hizo milagros para ganarse popularidad. Hizo milagros para que los judíos pudiesen creer que es el verdadero, el pago por sus pecados. Y hoy día, aunque Dios sigue siendo capaz de hacer los mismos milagros y todavía sana a quienes quiere sanar, a quienes los médicos no pueden curar, nunca vemos a miles sanados en un mismo momento. Dios hace sus milagros casi a las escondidas. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos señales para saber que Jesús es el verdadero. En 1 Corintios 1:22 la Biblia dice: porque los judíos piden señal y los griegos buscan sabiduría. Los judíos piden milagros para saber que Jesús es el verdadero. Los griegos piden sabiduría o razonamiento o filosofía para creer en Jesús. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Para los judíos ciertamente tropezadero y para los griegos locura. Pero es todo lo que necesitamos. Cristo crucificado. Vemos también en el versículo 28 que no tan solo su acatamiento, no tan solo sus anuncios, no tan solo sus actividades, pero en el versículo 28 su autoridad demuestra que Jesús es el verdadero. Dice: yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. ¿Quién puede darte vida? Solo Jesús, solo Dios. Considere estos versículos si quiere buscarlos conmigo. Juan 3:16.
Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Al creer en Jesús, Dios te da vida eterna. 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Al creer en Jesús puedes tener vida. Juan 5:40. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida eterna. Al venir a Jesús puedes tener vida eterna. Juan 6:40. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Otra vez, al creer en Jesús puedes tener vida eterna. Juan 6:47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. 6:68. Y Simón Pedro le respondió, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes las palabras de vida eterna. Juan 11:25. Jesús le dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá la vida eterna. Juan 17, versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. ¿Quién puede dar vida? Solo Jesús. ¿Cómo puedes tener vida? Solo al creer en Él. Si te duele el cuerpo, tienes alternativas. Está el paracetamol, ibuprofeno, diclofenaco, está el masaje, está el descanso, tienes alternativas. Si te falta plata, puedes trabajar, puedes mendigar, puedes robar, no lo recomiendo, pero es una alternativa. Si estás aburrido, tienes un montón de alternativas para entretenerte. Pero si estás muerto espiritualmente, si no tienes una relación con Dios, si quieres vivir, solo tienes una: creer en Jesús. Amén. Jesús dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Observa también el adjetivo de esta vida en versículo 28. Yo les doy vida eterna. Esta vida, tu vida física, no es eterna. Un día se te acabará, pero la vida que Cristo da es eterna. Amén. La vida que las religiones falsas prometen no es eterna, porque se basa en lo que tú haces para sostenerla, y si fallas, la perdiste. Pero si te quedaba alguna duda, Jesús aclaró que quienes tengan esta vida no perecerán jamás. Si tú pudieras tener esta vida eterna, pero luego podría suceder algo que te causaría perecer en el infierno, entonces Jesús mintió. 1 de Juan 2:25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Si hoy día tienes vida porque has creído en Jesús, pero luego dices, bueno, mañana si peco, pierdo la vida eterna, entonces no fue vida eterna, fue vida de un día. Si te dura 10 años y se te acaba, no es eterna. Se te duró 10 años, pero no es eterna. Pero la vida que Jesús da es eterna. Amén. Ahora, algunos dicen que recibes esa vida eterna cuando llegas al cielo. Por eso tienes que perseverar hasta el final. Tienes que ser fiel y obediente. Y si alcanzas a llegar ahí, tienes vida eterna. Pero la Biblia nos dice que eso es una mentira. Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. También aquí mismo en el versículo 28, yo les doy vida eterna. No dice les daré vida eterna. Ahora mismo, hoy día, puedes tener vida eterna. Puedes saber que no perecerás jamás. Puedes cantar del corazón, seguro estoy, ¿quién de Jesús me separa? Observa que Jesús dice que estás en su mano. Pase lo que pase, ahí estarás. Muchas veces estoy caminando con uno de los niños más chicos y les tengo por la mano. Y ellos también están agarrando mi mano. Pero si ellos solamente estuviesen agarrando mi mano, llega el momento cuando se tropiezan y se van a caer. ¿Por qué? Porque no están agarrando con mucha fuerza. Están agarrando solo para saber que ahí estás. Y se tropiezan y se caen. Pero como yo les estoy agarrando, cuando cumplo mi función como buen padre, porque a veces fallo, pero cuando cumplo mi función como buen padre, ellos pueden tropezar, ellos pueden soltarse al no dar fuerza con su mano, pero están en mi mano y están seguros, pase lo que pase. Estás en la mano de Jesús. También volvemos a la ilustración del buen pastor. Si el pastor no falla, y Jesús nunca falla, ni una oveja se perderá del grey.
no se extraviará, no se ahogará, no morirá de hambre, y el león rugiente que anda buscando quien devorar nunca podrá arrebatar a ninguna oveja del cuidado de este pastor. ¿Por qué? Porque tiene autoridad para dar vida eterna. Por último, en versículos 29 y 30, también sabemos que Jesús es el verdadero a causa de su afinidad. Con eso quiero decir su semejanza, su igualdad con Dios el Padre. Mi Padre que me las dio mayor que todos es, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Tal como están en mi mano, están en la mano de mi Padre. Tal como no saldrán de mi mano, no saldrán de la mano de mi Padre. Y luego concluye el versículo 30, yo y mi Padre uno somos. Vamos a traer los primeros 4 puntos a un solo punto. Vimos su atacamiento. Lo que Dios desea, Jesús lo desea. Todo lo que Dios quiere hacer, Jesús también quiere hacerlo. Todo lo que Dios hace, Jesús también lo hace. Y por eso Jesús los confrontó con la declaración del versículo 30. Dices creer en Dios. Hoy día casi todo el mundo dice creer en Dios. Pero si realmente creyeras en Dios, también creerías en Jesús. Si realmente creyeras en Dios, reconocerías que Jesús es el único camino al cielo. Sus anuncios nunca están en conflicto. Todo lo que el Padre dice, también lo dice Jesús. Sus actividades son iguales. Lo que Jesús hace, lo complementa Dios. Jesús murió por tus pecados. Dios aplica la sangre de Jesús a tu cuenta y te declara perdonado. Jesús te mantiene seguro en su mano y Dios el Padre también. Su autoridad es igual. Podríamos destacar que Dios el Padre autorizó a Jesús a hacer ciertas cosas. Así que sus funciones son un poco distintas, pero siempre trabajan en conjunto. En cierto sentido son algo parecido a 2 remos del barco. Trabajan un poco distinto, pero siempre haciendo la misma cosa. ¿Y qué hacen? Hacen mucho. Pero dentro del enfoque de este pasaje, dan vida eterna. Y esa vida eterna es dada gratuitamente, pero no es dada a todos. Hay un requisito, hay una condición. Tienes que creer. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Cómo puedes recibir un regalo? Al tomarlo, al aceptarlo. Se te es ofrecido ahora mismo. Simplemente tienes que aceptarlo. Sin embargo, muchas personas hacen lo que hicieron mis padres cuando los vi hace unas 2 semanas. Fuimos a comprar en una tienda de segunda mano, compré varios libros, gasté como $15-20 en libros, pero era un día con un descuento para los de tercera edad, y mi padre ahora cualifica de tercera edad. Así que él dijo, yo te los compro para tener ese descuento. Dije, está bien. Llegamos a la casa, saqué $20 de mi billetera y se los di, y él dijo, ¿para qué es? Dije, pues para los libros que me compraste. Yo no quiero tu dinero. Entonces lo puse en la mesa y dije, entonces cuando yo me voy, porque el siguiente día me iba, cuando yo me voy vas a encontrar esos $20 ahí en la mesa. Pero si no lo aceptas, igual te lo voy a dar. Y luego mi mamá dijo, si lo dejas ahí lo vas a encontrar después en tu maleta. No te lo vamos a aceptar. Y hay quienes lamentablemente entienden que hoy día Dios les ofrece vida eterna y dicen, no, gracias. No lo necesito, y es precisamente lo que mis padres decían, no necesito tus $20, no necesito tu plata, hijo, tengo mi propia plata. Y yo quería decir lo mismo, tampoco necesito que me compres libros, yo tengo mi propia plata. Pero hay personas quienes dicen, Jesús, entiendo que me ofreces un regalo, pero no lo necesito. No reciben, no creen. Tal vez no es que no creen que Jesús es capaz de salvarlos. Tal vez es que no creen que son tan malos que necesitan ser salvos. No creen. Hoy la salvación te es extendida. La recibirás. ¿Cómo se recibe? Me preguntas tal vez. Es una pregunta que el carcelero de Filipo hizo a Pablo y Silas en Hechos 16:30. Dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvos? Y ellos le dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cree que necesitas de Jesús y cree que Jesús es suficiente. Amén. Amén. Jesús dejó claro que esa es la verdad.
Hay un solo camino, no puedes negociar, no puedes inventar tu propio camino. Examina la evidencia, enfócate en su acatamiento, sus acciones, sus anuncios, su autoridad y su afinidad. Jesús dijo en Juan 14:1, hablando a sus discípulos, no se turbe vuestro corazón, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Cuántas personas con quien hablo dicen creer en Dios, pero no creen en Jesús? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Cristiano, ¿crees en esta verdad? Hablamos mucho de la verdad de que Jesús salva del infierno, pero Lucas 12:48 nos informa: al que mucho le es dado, mucho le será demandado. Dios le ha dado mucho, le ha dado esta iglesia. ¿La estás aprovechando? A veces creo que dejamos que otras circunstancias, otras oportunidades nos distraigan del tesoro que encontramos en nuestros hermanos aquí en la iglesia. ¿Estás tomando las oportunidades para aprender de Dios y animar a tus hermanos? ¿Estás sirviendo de alguna forma por medio de la iglesia? Cada miembro, un dicho que escuché y me gustó, va a ser un lema, un enfoque tal vez en estos meses que vienen. Cada miembro debería ser un ministro. No debo venir solo para calentar mi asiento, debo venir para servir. Le ha dado el Evangelio. Si eres cristiano de verdad, entonces ya has creído este Evangelio, pero ¿la estás compartiendo? Le ha dado salud. ¿Usas tus fuerzas para honrar y glorificar a Dios? Jesús es el verdadero. Es el único camino al cielo y su voluntad debería ser el único camino que elegimos aquí en la tierra. Pero muchas veces pasamos demasiado tiempo volviendo a vivir nuestra voluntad, ignorando la verdad que nos salvó y pensando que vamos a poder inventar nuestro propio camino en la vida. No, hay un solo camino al cielo y debería haber un solo camino en esta vida. Ayúdanos a vivir con Dios. Señor Padre, gracias por tu palabra que a mí me convence, a mí demuestra mis errores, me revela cuánto necesito, cuánto dependo de ti. Señor, yo desconozco las dificultades que pueden enfrentar a cada uno en este momento. Casi por seguro hay algunos que no han creído en ti. Y yo le pido, Señor, que usted obre en sus vidas para que puedan simplemente recibir el regalo que les ofrecido. Si hay alguna duda, Señor, ayúdales a enfocarse en la fuente verdadera, en la verdad verdadera, que no hay otro camino salvo en Jesús, que realmente necesitan de ti. Pero los que somos tus hijos, Señor, muchas veces lamento que pasamos nuestras vidas pensando que ya no necesitamos de ti. Necesitamos de ti para nuestra salvación, pero de ahí nos encargamos nosotros. Oh Señor, perdónanos. Perdónanos por errar al pensar que nosotros podemos inventar nuestro propio camino aquí en la vida. Ayúdanos a entregarnos totalmente a ti y vivir por ti, sometidos a tu voluntad y Señor, haz lo que quieras de nuestra vida. En nombre de Jesús le pedimos todo esto. Amén. Muchas gracias una vez más por haber tomado su tiempo para estar con nosotros. Antes de que se vaya, quiero contarle el mensaje más importante de todos los mensajes. Y es la pregunta, ¿cómo puede uno saber si va a ir al cielo o no? Y la respuesta es muy sencilla, nadie va al cielo por sí solo. Nadie va al cielo por ser suficiente bueno. La Biblia nos dice en Romanos capítulo 3, versículo 10, que no hay justo, ni aun uno. No hay nadie quien puede autoidentificarse y decir, míreme a mí, yo soy bueno, yo merezco el cielo. Yo no merezco el cielo, y tú tampoco. En mis propias fuerzas, tal como tú en las tuyas, nunca llegaríamos al cielo. Pero por eso es que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz como nuestro sustituto, a tomar la paga de nuestros pecados. La Biblia dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Eso te incluye a ti tal como me incluye a mí. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esa es una promesa de un Dios quien no falla, un Dios quien siempre ha cumplido todas sus promesas, siempre ha cumplido con todas sus profecías, siempre ha sido fiel y siempre lo será.
Si usted cree en Jesús, usted recibe el regalo de la salvación, usted tendrá esa vida eterna. Pero creer en Jesús es más que creer que Jesús existe, es más que creer que Jesús es Dios, es más que creer que Él vino a la tierra y murió por tus pecados. Es aceptar que Él es el único quien puede salvarte. Es aceptar también que tú necesitas un Salvador, que tú eres un pecador, que tú mereces el infierno. Pero gracias a Él puedes tener vida eterna. Si nunca has confiado en Él, si nunca le has pedido que Él te perdonara por tus pecados, que hoy sea el día. Si aún te queda alguna duda, por favor, escríbeme, llámame, mándame un mensaje. Quiero ayudarle a conocer la verdad que realmente transformará tu vida verdaderamente. Y es el Evangelio, las buenas nuevas, que Cristo salva. Gracias por su tiempo. Que pase buen día.